Buenas tardes. Vamos a revisar hoy la diferencia que hay entre frase y oración. Primero, tenemos que entender que una frase es una unidad gramatical formada por diferentes palabras. Sin embargo, esta unidad gramatical no tiene un sentido completo. Podemos ver los siguientes ejemplos. El niño pequeño, muy rico, de chocolate y tan temprano. Podemos ver que hay relación entre las palabras que conforman estas frases. Sin embargo, no hay un sentido completo. Lo podemos ver en este caso. Si alguien llega y nos dice, el niño pequeño, nuestra primera reacción sería, ¿cuál niño pequeño? ¿Qué niño pequeño? Lo mismo ocurriría con muy rico, de chocolate, tan temprano. Cada una de estas frases está caracterizada por una palabra central, que es el núcleo de la frase. El niño pequeño es una frase nominal porque nos concentramos en niño. Muy rico es una frase adjetival porque nos centramos en el adjetivo rico. De chocolate es una frase preposicional, tiene que ver con de chocolate, y tan temprano adverbial. Nos centramos en el adverbio. Sin embargo, no tiene un sentido completo porque no estamos especificando a qué niño nos referimos, qué rico, qué de chocolate o qué tan temprano. Para eso, entonces pasamos ahora a contrastar la idea de oración. Una oración es la unión de diferentes palabras, de diferentes frases, que adquiere una independencia sintáctica, pues tiene un sentido completo. Una oración va a estar formada, de hecho, por la coordinación de diferentes tipos de frases. Y estas frases nos van a otorgar diferentes funciones dentro de la oración. Las dos principales funciones que vamos a encontrar en una oración van a ser la de el sujeto y el predicado. El sujeto lo vamos a identificar como la persona, la cosa, el asunto que hace algo o de lo que se habla. Y el predicado va a ser el núcleo de la oración, ya que es la sección de la oración que nos dice lo que se hace del sujeto. La palabra predicado viene justamente de predicar. Predicar significa decir lo que hace el sujeto. El predicado, al ser la parte de la oración que nos dice qué es lo que hace el sujeto, va a tener como núcleo principal a su verbo. El verbo es una palabra caracterizada por... El verbo, vamos a poner, es la palabra que designa a acciones, estados, eso lo podemos cortar después, ¿verdad? ¿Dónde lo dejé? Ponle pausa. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces, el núcleo principal del predicado será el verbo. El verbo va a ser una palabra fundamental, ya que es el centro funcional, es el núcleo de toda la oración. Los verbos van a ser las palabras que denotan o que expresan acciones como
cantar, reír, bailar, caminar, ir. Un suceso también, como por ejemplo suceder, convertirse, o un estado. Suceso o estado. Estado, ser, estar, hacer frío, hacer calor. Entonces, podemos regresar a nuestros ejemplos. Si yo tomo la frase el niño pequeño, vemos que es una frase nominal porque estamos hablando de un niño. Y entonces podemos construir una oración completa. ¿Cuál niño? Decimos, el niño pequeño corre en el jardín. ¿Cómo encontramos el sujeto de una oración? El sujeto de una oración lo podemos encontrar cuestionando quién hace la acción. ¿Quién? Más el verbo nos dirá quién es el sujeto. Y entonces el predicado, reiteramos, predica, nos dice algo del sujeto. En este caso, el niño pequeño corre en el jardín. Si regresamos a nuestro ejemplo anterior, por ejemplo, muy rico. Muy rico, ¿qué cosa? ¿Qué es tan rico? Y entonces podemos decir, mamá cocinó un pastel muy rico. Tenemos ahora sí una oración porque es una idea completa. Una idea completa que tiene un sujeto, que es mamá. Sabemos que este sujeto es ella porque responde a la pregunta ¿quién más cocinó? ¿Quién cocinó? Mamá. Y posteriormente vemos que un pastel muy rico es lo cocinado. De chocolate. Puedo hacer más grande mi oración, puedo enriquecerla. Y entonces decir, mamá cocinó un pastel muy rico de chocolate. En este caso podemos darnos cuenta que las frases nos van a servir para hacer más rico, más exacta la información que la oración nos está proporcionando. De hecho, podemos entonces agregar tan temprano. Mamá cocinó un pastel muy rico de chocolate tan temprano. Donde vemos que mamá es el sujeto, cocinó es el verbo, que es el núcleo de nuestro predicado. Lo reconocemos porque concuerda en género y en número con el sujeto. Además, tenemos diversas manifestaciones relacionadas a cocinó. ¿Qué cocinó? Un pastel muy rico. ¿Cuándo lo cocinó? Tan temprano. ¿Cómo es ese pastel? Muy rico, pero además es un pastel de chocolate. Ahora, para cerrar, tenemos que hacer la distinción entre dos tipos de ideas o dos tipos de estructuras que tienen independencia sintáctica o que tienen un sentido completo. Las oraciones pueden funcionar o pueden clasificarse en dos tipos. Vamos a tener oraciones unimembres y oraciones bimembres. Si analizamos estas palabras, podemos asumir a partir del prefijo uni y del prefijo bi que en las oraciones unimembres estaremos hablando de oraciones que solamente tienen un miembro o están conformadas por un miembro. Las oraciones bimembres
están formadas por dos miembros, bi de dos, uni de uno. Las oraciones completas que usé hace un momento para ejemplificar qué es una oración son oraciones bimembres. Las oraciones bimembres exigen estar formadas por dos componentes o dos miembros: el sujeto, que es la persona, la cosa que realiza una acción, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Y tenemos una idea entera, como el niño come papas, o él duerme, o incluso oraciones con sujeto tácito. Estos serían sujetos explícitos porque vemos la estructura del sujeto, ya sea una frase nominal o un pronombre, o bien cuando el sujeto está omitido o expresado directamente en la desinencia verbal. Cuando decimos vinimos y no estaban. Aquí tenemos dos oraciones coordinadas. En vinimos, el sujeto es un sujeto tácito, que es nosotros, que está expresado en la conjugación. Vinimos. Y no estaban. Aquí el sujeto es otro sujeto tácito que está expresado en la desinencia. Puede ser ustedes o ellos, ¿no? Depende del contexto, sabríamos a quién se refiere. Pero también va a haber oraciones que no necesariamente van a tener un sujeto, y no nos estamos refiriendo al sujeto tácito, sino oraciones unimembres que están formadas solamente por su predicado, ya que el significado del verbo basta y sobra para expresar una idea entera. Eso ocurre en español, por ejemplo, en los verbos meteorológicos. Cuando decimos llueve mucho. En este caso, la oración unimembre llueve mucho expresa una idea completa a pesar de no tener un sujeto, porque el verbo llover nos da el significado suficiente para comprender. O hace calor. Los verbos o oraciones hechas con el verbo haber, al ser estas oraciones impersonales. Hay dinero. Y otro tipo de oración unimembre que expresa su idea completa, un sentido completo sin necesidad de un sujeto, serían las frases, las interjecciones, ¿no? Como, por ejemplo, los saludos, buenos días, la respuesta no a una pregunta. Si nos dicen, ¿estás enojado? Y nosotros respondemos, no. Ese no se toma como una oración unimembre. Muy bien, entonces, lo que hemos revisado el día de hoy ha sido lo siguiente. Es cómo pasamos desde expresiones o frases muy sencillas, la frase como elemento constituyente o elementos constituyentes de oraciones, posteriormente las oraciones formadas por el sujeto más el sujeto más su predicado, el verbo como
cambio del predicado y a su vez la diferencia que puede haber entre oraciones unimembres y bimembres. Buenas noches.